¿Cómo dividimos la porción de la bóveda? La bóveda y la base están divididos por el punto cranométrico, glabela o eminencia medio frontal y el inium. A partir de esos dos puntos realizamos una línea para lo de superior, es la bóveda. Las bóvedas craneales son levemente elipsoidales, en este caso, con su extremidad menor anterior y su extremidad mayor hacia posterior. Esta bóveda también recibe el nombre de cuca o calota. En su expresión exocraneal observamos de la bóveda el ofrium, eminencias frontales, jivas frontales, surcos vasculares supraorbitarios, el brecma, sutura metópica, sutura coronal, sutura sagital, agujeros parietales, el ovilio, jiba parietal, base del cráneo exocraneal. En la base del cráneo lo vamos a dividir en tres porciones: anterior, media y posterior. Estos tres segmentos van a tener como límites el tubérculo cigomático anterior y el tubérculo cigomático anterior del lado opuesto. Van a formar una línea. Anterior a eso, segmento anterior. Entre los cóndilos occipitales de ambos lados, otra línea transversal, segmento medio. Estos tres segmentos se dividen en anterior o cefálico o viscerocraneal, medio temporoesfenoidal, posterior u occipital. Entre el segmento medio y el segmento posterior, a su vez se dividen en límite del triángulo anteroexterno. Está delimitado por el borde posterior del ala interna o lámina interna de la apófisis pterigoides, que va a continuar con la sutura esfenopetrosa, que se va a delimitar hacia el borde posterior de la apófisis mastoides. Su límite anterior del borde posterior, en este caso, va a seguir a nivel del tubérculo esfenoidal una línea, y lateralmente se va a delimitar por el arco cigomático y la raíz supramastoidea o raíz longitudinal del cigoma. Delimita el triángulo anteroexterno. El triángulo posterointerno se va a proyectar del ala interna la sutura petroesfenoidal y el borde posterior de la apófisis mastoides, y la línea, que existe aproximadamente 85 orificios, fisuras, ranuras y fosas a nivel de la base del cráneo. Mencionemos al agujero incisivo, donde va a atravesar vasos y nervios nasopalatinos, conductos palatinos posteriores o descendentes, donde atraviesa vasos y nervios palatinos anteriores o descendentes, conductos palatinos accesorios, donde atraviesa nervio palatino medio y nervio palatino posterior y sus vasos correspondientes. La fosa pterigoidea, donde presta inserción el músculo pterigoideo interno o medial. Fosita escafoidea, para la inserción del músculo tensor del velo del paladar o peristafio. Coanas, transcavidad de las fosas nasales,
retrocavidad, delimitado por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino, borde posterior del hueso vomer, cara interna del ala interna o lámina interna de la apófisis pterigoides y la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Agujeros, en este caso, y conducto esfeno-vomeriano medial, conductos esfeno-vomerianos laterales, conducto palato-vaginal, donde atraviesa el nervio de Buck. Agujero oval, donde atraviesa la arteria emisaria. Superficie subtemporal o infracigomática. Cavidad glenoidea o cavidad articular del cóndilo mandibular. Cisura petroescamosa anterior o cisura de Glaser. Prolongación del tegmen tímpani. Subcisura petroescamosa y subcisura petrotimpánica. Conducto inferior de la cuerda del tímpano. Hueso timpanal. Apófisis estiloides donde se o de río lano. Agujero estilomastoideo, donde va a atravesar el nervio facial y la arteria y vena estilomastoidea. Conducto carotidio, orificio inferior. Conducto carotidio, orificio anterior, donde va a atravesar la arteria carótida interna. Agujero espinoso o redondo menor, donde va a atravesar la arteria meningia media. Agujeros accesorios. El agujero emisario de Vesalius. El agujero de Arnold o recusente de Arnold. Agujero rasgado anterior o foramen carotidio en relación a la arteria carótida interna y una vena emisaria. Fosa yugular, agujero rasgado posterior o foramen yugular, dividida en dos porciones. Una posterior vascular, donde se va a encontrar una porción anterior o nerviosa, donde va a atravesar el 9, 10 y 11, glosofaringio, neumogástrico y el espinal. Cóndilo occipital. Delante de ella, la fosita condilia y el agujero del hipogloso agujero condilio anterior. Fosa condilia posterior, donde también podríamos encontrar un conducto inconstante, el agujero condilio posterior, donde va a atravesar una vena tubérculo faríngeo. Va a prestar inserción a los músculos faringeos y la fascia faríngea. Fosita navicular, fosita faríngea, cresta muscular, cresta sinostósica, sutura petrooccipital. Llanura digástrica, donde va a prestar inserción el vientre posterior del músculo digástrico, eminencia yuxtamastoidea, canal vascular de la arteria occipital, agujero mastoideo, donde atraviesa una vena emisaria, apófisis mastoides, conducto auditivo externo, apófisis yugular externa, línea nucal inferior, conducto de Jacobson o conducto timpánico de Jacobson. Endocranial. La base endocranial es dividida en tres pisos: piso anterior, piso medio y el piso posterior. Los límites de este piso, del piso anterior, es la intersección de la porción vertical y la porción horizontal del hueso frontal, su límite anterior. Su límite posterior está determinado por el borde posterior del ala menor de esfenoides y por el limbus esfenoidal o labio anterior del canal prequiasmático. Piso medio.
El piso medio está determinado por el borde posterior del ala menor del esfenoides, limbus esfenoidales, y hacia posterior por el borde superior del peñasco y una intersección entre ambas. El piso posterior está delimitado anteriormente por el borde superior del peñasco, la lámina cuadrilátera y el canal o surco, componentes del piso anterior. Este piso anterior, en la línea media vamos a encontrar al agujero ciego, donde atraviesa una prolongación de la dura madre y las venas craneofaringeo o de espirilo. La cresta frontal interna, apófisis cristagalli en borde anterior, vértice y borde posterior, donde se insertarán la hoz del cerebro. Lámina horizontal o lámina cribosa del etmoides. Bóveda orbitaria, impresiones digitales, tubérculos mamilares, algunos surcos de la arteria meningea media en su ramo anterior, el canal del seno esfenoparietal o seno de Breschet, la espina etmoidal, proceso etmoidal, el jugum esfenoidalis, la cara superior del ala menor del esfenoides, apófisis clinoides anteriores. Los componentes del piso medio serán el surco prequiasmático, tubérculo pituitario, surco intercavernoso, cresta sinostósica, apófisis clinoides medias, fosa de la silla turca o fosa pituitaria, dorso de la silla turca, surco del seno petroso inferior, escotadura del agujero de Vesalius, donde atraviesa una vena emisaria, y el agujero de Arno, donde atraviesa el ramo recusente meningio. Fisura orbitaria superior o escotadura esfenoidal, donde van a atravesar sus ramos terminales del nervio oftálmico, que es el nervio frontal, lagrimal y nasociliar, el nervio motor ocular externo, el nervio motor ocular común, el nervio patético, las venas vorticosas. Conducto óptico, donde va a atravesar el nervio óptico y la arteria oftálmica de Wills. Podemos apreciar también en este piso surcos de la arteria meningea media. Cara anterosuperior del peñasco, eminencia arqueada o arcuata, tecben tímpani, techo de la caja del tímpano, hiatos accesorios y principales petrosos o de falopio, fosa trigeminal o del ganglio de Gasser o fosita digital, tubérculo digital, escotadura del nervio motor ocular común y el surco del seno petroso superior. Piso medio. Piso posterior. El piso posterior está formado por el agujero magnum, donde atraviesa el bulbo, la arteria vertebral, la raíz ascendente del nervio espinal. Tubérculos yugulares. Conducto condilio anterior, donde va a atravesar el nervio hipogloso o hipogloso mayor. Canal del clivus, canal basilar. Foramen yugular.